regreso en Conciencia Planetaria con Aini Inti. Y pues estábamos platicando de las montañas en este día, Olin, y ahora sigue el turno al tema del círculo de mujeres. Esta época es le han llamado el renacer femenino, el reencontrarse con lo sagrado femenino, la época del despertar femenino. Y bueno, ha sido tratado por diversos autores, por diversas personalidades de la espiritualidad. Y últimamente estamos viendo muchísimo más este tema en talleres, en cursos, en conferencias. Bueno, pues vamos a entrar a las cosas prácticas, porque hay que ver qué está pasando en lo cotidiano. Y bueno, pues el hablar de un círculo de mujer es hablar ciertamente de poder, ¿verdad? Es hablar ciertamente de que existe o se da un fenómeno muy padre, muy importante, cuando las mujeres se reúnen. Se reúnen. El simple hecho de reunirse, van a ver porque les voy a comentar que hay varios aspectos en donde se ve el poder femenino. Y no se trata de hablar de poder por el poder de Grayskull. Se trata de hablar de realmente saber la dimensión de la fuerza femenina, y más cuando se está pues cuando se están juntando varias mujeres, cuando nos juntamos varias mujeres, ¿cómo se empieza a sentir esa fuerza? Lo que pasa es que en la sociedad, en la época en la que nos tocó vivir, pues se venía arrastrando una etapa de hacer un poco menos o de tratar de ocultar la fuerza y el poder de la mujer, y sobre todo de los círculos de mujeres. Pero bueno, esa época terminó y ahora se trata de hablar nuevamente del poder femenino, del poder de la mujer, de la espiritualidad, donde es importante el renacer femenino. Y no se trata, lo vuelvo a repetir porque luego mucho se puede transgiversar, no se trata de hablar de que las mujeres somos más poderosas que los hombres, o las mujeres somos más fuertes que los hombres, o las mujeres somos más mágicas que los hombres. No, se trata de reconocer que ambos somos dioses y diosas, que ambos somos parte importante en esta nueva construcción de la nueva humanidad. Se trata de reconocer que la mujer vuelve a reconciliarse para empezar consigo mismo. ¿Por qué? Porque una forma de tener contenido ese poder, de tener contenida esa fuerza, era enemistándonos a nosotras mismas con nuestra propia feminidad. Es así como se veía sucio la menstruación, es así como se veía como una enfermedad el estar embarazada, y decían, ay, ya se va a aliviar. Es así como decían que era malo brujas, y es así como las persiguieron y las quemaron y demás. Es así como decían que la fuerza negra era algo malo, cuando la fuerza negra no es otra cosa más que la energía que hay en el universo y lo que puede dar origen a la vida. Entonces, este momento es el de reconciliarnos con toda esa energía, con toda esa fuerza, con la idea de la maternidad, con la idea con el tema de la menstruación, con la magia, con las reuniones de mujeres que les decían aquelarres, pues sí, pues sí, ciertamente las mujeres se unen y hacen magia, así como los hombres se reúnen y también hacen magia, porque también los círculos de hombres pues son muy fuertes, obviamente. Entonces, no es otra cosa más que empezar a reconocer y empezar a reconciliarnos. Cuando nosotros empezamos a hacer eso y empezamos a curarnos a nosotras mismas, entonces la energía se vuelve muchísimo más clara y empieza a fluir de mejor manera y se vuelve mucho más mágica, si lo quieren ver así o lo quieren explicar así. Y se vuelve entonces mucho más certera y muchísimo más concisa y mucho más efectiva para arreglar algunas cosas. Entonces, pues vamos a hablar de los diferentes poderes de la energía femenina. Estábamos viendo por ahí algunas imágenes muy bonitas que encontramos ahí en internet de la niña, por ejemplo. La capacidad de la mujer de reconocerse como niña,
de no perder la inocencia. Podemos ser las mejores del mundo, las más fuertes, lo que tú quieras y mandes, pero el tener esa capacidad de asombrarte como niña, de juguetear como niña, de hacer tus cosas y creer que se van a dar porque tienes la suficientemente fuerza y la fe para que se den, como lo hace una niña, eso es, como dice el comercial, eso no tiene precio. Entonces, pues vamos a seguir viendo las imágenes, que está muy bonita. Esa es una pintura que pues no sé, alguien hizo de una niña que está, esa me encanta. La inocencia y además la magia de la mirada de esa niña. Entonces, pues hay pero muchísima, ah, hasta suspiro, muchísima fuerza en la inocencia de una niña, de una mujer. Entonces, pues eso es lo que nos da el poder. Y nos da el poder de diferentes maneras, ya les decía yo. Por ejemplo, en la historia, para empezar, en la historia, pues toda esta, la historia de cómo empezamos nosotros como mujeres a luchar por nuestro derecho a votar, adivinen cómo empezó. Pues porque simplemente un buen día, a mitad del siglo XIX, 5 mujeres que eran amigas se reunieron. Y entonces empezaron a hablar de la importancia y de que querían ellas elegir también. Y así fue como se empezó ese movimiento. Obviamente los hombres pues se resistieron un poco, dijeron que no era natural. Imagínense, dijeron que no era natural que las mujeres votaran. O sea, lo natural era que las mujeres nos aguantáramos a lo que decidieran los hombres. Y entonces se estuvo sumamente condenado esta idea de que las mujeres nos atreviéramos a hacer algo antinatural. Entonces, pues no, ¿verdad? Esto que se ve pero tan simple, fue un grandísimo logro en el siglo pasado. El que pudiéramos nosotros como mujeres votar por quién nos iba a representar. Entonces, los movimientos de mujeres pues han sido importantes, han sido muy trascendentales en la historia de todo el mundo, y pues además han ido creciendo, ¿no? De repente parece que como invisible, pero las mujeres, cuando nos unimos en una red de amistad y cuando tenemos la capacidad de unirnos como de veras, como seres pensantes y con el corazón limpio y con una meta pues clara y genuina y pues bien viable, pues se logran muchas cosas. Los movimientos de mujeres han producido enorme revolución social, y ¿saben qué?